Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y dramas del mundo del espectáculo. Como siempre, estoy feliz de tenerlos aquí conmigo para desentrañar los misterios y secretos de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque el café está bien cargado y la noticia es bomba. ¿Se acuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí, la parejaza que nos enamoró en Sen Kalkam, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Pues bien, parece que la separación, que ya fue bastante sonada en su momento, ahora ha escalado a un nivel completamente nuevo, una demanda millonaria. Así como lo oyen, amigos. Parece que el cuento de hadas terminó, pero la realidad está siendo mucho más escabrosa de lo que imaginábamos. Hoy vamos a analizar a fondo todos los detalles, los rumores, las posibles causas y, sobre todo, las consecuencias de esta supuesta guerra total entre Hande y Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más candentes y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos. Bien, recordemos un poco. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, y como suele pasar en estas historias, la química traspasó la pantalla. La relación que interpretaban, la de Eda y Serkan, era tan convincente y apasionada que los fans no tardaron en sospechar que algo más estaba pasando entre los actores. Y efectivamente, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un boom. Las redes sociales explotaron, las revistas del corazón no paraban de hablar de ellos y los fans estaban absolutamente felices. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, viajes juntos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas, todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia. En fin, todo lo que una pareja famosa y enamorada suele proyectar. Pero como sabemos, las cosas en Hollywood no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a sonar cada vez con más fuerza. Los fans notaron que ya no se veían juntos en redes sociales, que no se comentaban las publicaciones, que no había rastro de su amor en público. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría. Los fans estaban devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? Las especulaciones no tardaron en surgir: incompatibilidad de agendas, presión mediática, celos, terceras personas. Se dijo de todo. Ni Hande ni Kerem dieron declaraciones oficiales sobre las razones de la ruptura, lo que alimentó aún más los rumores. Simplemente pidieron respeto y privacidad en ese momento difícil. Y ahora, casi 2 años después de la separación, salta esta bomba: una demanda millonaria. Según varios medios de comunicación turcos, y algunas fuentes cercanas a la pareja, la situación entre Hande y Kerem se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses. Al parecer, existen desacuerdos importantes relacionados con acuerdos comerciales que tenían en común durante su relación. Recordemos que durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en la imagen de varias marcas importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Firmaron contratos publicitarios muy lucrativos y se convirtieron en una de las parejas más cotizadas del mundo del espectáculo. Ahora, con la ruptura, parece que la división de los beneficios de esos contratos está siendo el principal punto de conflicto. Según se rumorea, Hande considera que no se le está dando la parte que le corresponde de las ganancias generadas por esos acuerdos, mientras que Kerem argumenta que los términos de los contratos eran diferentes y que se está cumpliendo con lo estipulado. Pero la cosa no se queda ahí. Al parecer, también existen diferencias con respecto a la propiedad intelectual de ciertas campañas publicitarias y proyectos que desarrollaron juntos durante su relación. Hande, al ser una de las actrices más populares y mejor pagadas de Turquía, supuestamente considera que su imagen se ha visto perjudicada por la forma en que Kerem ha gestionado algunos de estos proyectos después de la ruptura. Aquí es donde las aguas se enturbian aún más. No solo hablamos de dinero, sino de la imagen pública de dos figuras icónicas. La reputación, amigos míos, es un activo invaluable en el mundo del espectáculo, y protegerla a veces exige medidas drásticas.
Y para añadir más leña al fuego, también se habla de cláusulas de confidencialidad que habrían sido violadas por alguna de las partes. Recordemos que en muchos contratos de este tipo, se incluyen cláusulas que prohíben a las partes revelar detalles de la relación o de los negocios que tenían en común. Al parecer, Ande considera que Kerem ha revelado información confidencial a los medios de comunicación, lo que habría dañado su imagen y reputación. Esto, amigos, es un tema delicadísimo. Las cláusulas de confidencialidad están ahí por una razón: proteger secretos que podrían ser perjudiciales si salieran a la luz. Si Ande tiene pruebas de que Kerem ha violado estas cláusulas, la demanda podría tener un fundamento sólido. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido la existencia de la demanda. Sus representantes legales han guardado silencio absoluto y se han negado a hacer comentarios al respecto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. La falta de negación por parte de ambos lados es, en sí misma, una señal. En el mundo del espectáculo, cuando una acusación es falsa, la respuesta suele ser rápida y contundente. El silencio en este caso podría interpretarse como una admisión tácita de que algo está sucediendo tras bambalinas. Si la demanda se confirma, estaríamos ante una batalla legal muy mediática y costosa. No solo tendrían que enfrentarse en los tribunales, sino que también tendrían que lidiar con la presión mediática y el escrutinio público. Sería un proceso largo y doloroso que podría afectar significativamente sus carreras y su imagen pública. Imaginemos las portadas de las revistas, los titulares sensacionalistas, los programas de televisión dedicando horas a analizar cada detalle del caso. Una pesadilla para cualquier celebridad. Además, esta situación podría tener un impacto negativo en su relación con sus fans. Muchos de ellos siguen soñando con una reconciliación y verlos enfrentados en los tribunales sería una gran decepción. Sería difícil para ellos entender cómo una relación que parecía tan perfecta ha terminado de esta manera. Los fans, amigos míos, son el corazón de la carrera de cualquier celebridad. Su apoyo incondicional es lo que los impulsa hacia adelante. Perder ese apoyo debido a una batalla legal sería un golpe devastador. Pero, ¿qué podría pasar si finalmente se confirma la demanda? Bueno, las posibilidades son muchas. Podrían llegar a un acuerdo extrajudicial, en el que ambas partes ceden en sus pretensiones y firman un acuerdo de confidencialidad para evitar que el caso llegue a los tribunales. Esta sería la opción más sensata y menos dañina para ambas partes. Un acuerdo extrajudicial permitiría a ambos lados evitar el escrutinio público y proteger su reputación. Sin embargo, para llegar a un acuerdo, ambas partes tendrían que estar dispuestas a ceder en algo. Otra posibilidad es que el caso llegue a juicio y un juez decida quién tiene la razón. En este caso, sería un proceso largo y costoso, en el que ambas partes tendrían que presentar pruebas y argumentos para defender sus intereses. El resultado del juicio podría ser favorable a una de las partes o podría ser una decisión salomónica en la que ambas partes se vean obligadas a ceder. Un juicio sería un espectáculo público con todos los detalles de su relación y sus negocios expuestos ante el mundo. Los abogados de ambas partes se encargarían de desenterrar todos los trapos sucios, y el resultado final sería incierto. Y por último, también existe la posibilidad de que una de las partes decida retirar la demanda en algún momento del proceso. Esto podría ocurrir si se dan cuenta de que el costo de la batalla legal es demasiado alto o si llegan a un acuerdo informal con la otra parte. Retirar la demanda sería una señal de que ambas partes han llegado a un entendimiento, ya sea a través de una negociación directa o a través de la intervención de un mediador. En cualquier caso, lo que está claro es que la situación entre Ande y Kerem es muy tensa y que la posibilidad de una demanda millonaria es real. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si finalmente se confirma la batalla legal. Y seamos honestos, amigos, una batalla legal de este calibre podría durar años, con apelaciones y contrademandas que alargarían el proceso indefinidamente. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Estén preparados porque esto promete ser uno de los dramas más sonados del año. Y no olvidemos el impacto que esto podría tener en la industria del entretenimiento turca. La relación entre Ande y Kerem era un faro de esperanza y romance, y su separación ya fue un golpe duro para muchos fans. Una batalla legal prolongada podría empañar la imagen de ambos actores y afectar su capacidad para conseguir trabajo en el futuro.
Y hablando de dramas, quiero recordarles que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los contratos millonarios, también hay problemas, conflictos y decepciones. Es importante recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que también sufren y se equivocan. Así que antes de juzgar o criticar, recordemos ser empáticos y respetuosos. La empatía, amigos míos, es una cualidad esencial para comprender el mundo que nos rodea. Antes de emitir un juicio, pongámonos en el lugar de Ande y Kerem y tratemos de imaginar lo que estarían sintiendo en este momento. Y ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la supuesta demanda millonaria entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de las posibles causas del conflicto, de las consecuencias que podría tener para sus carreras y su imagen pública, y de los posibles escenarios que podrían darse si la demanda se confirma. Hemos analizado a fondo todos los detalles y hemos tratado de darles una visión lo más objetiva posible de la situación. Espero que les haya quedado claro que esto es un culebrón en la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla durante meses. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la demanda es real? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse algún día? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a entender lo que les interesa y lo que quieren ver en el canal. Y por último quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más, hagan clic en el botón de me gusta, compartan este vídeo y suscríbanse al canal. Únanse a la familia de chismosos más grande y divertida de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos.